Hola a nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico, pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todos y todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros por la plataforma de Instagram @entupizodefensa y a través de todas las redes sociales de TV Fan. Pueden acceder al programa a través del código QR que ven en pantalla, nuestros números en los estudios 0414-262-4576. El tema de hoy es un tema muy importante, es el proceso penal de las y los adolescentes en conflicto con la ley y el procedimiento de los inimputables. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora María Elena García. Fue juez superior del tribunal y en este momento se encuentra jubilada. La responsabilidad penal para los adolescentes, ¿qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Venezuela? Es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes entre 14 y 18 años que han incurrido en algún delito. Este sistema sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permiten que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron. ¿Qué pasa con estos jóvenes cuando cometen algún delito? Definitivamente tienen una responsabilidad penal por los hechos delictivos que cometen, además que se le colocará una sanción penal y correrán con las consecuencias que conlleven sus actos ilícitos. El adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por su infracción en la medida de su culpabilidad. Se considera que un adolescente infractor que ha cometido actos previamente definidos como delitos o faltas según la ley penal. ¿Qué tipos de sanciones se le pueden imponer a estos jóvenes tras cometer estos delitos? Bueno, para determinar la medida aplicada se debe tomar en cuenta 8 puntos bien importantes que nos los va a decir en este momento la doctora, nuestra invitada de lujo que tenemos en el estudio, que es la doctora María García. Bienvenida, doctora, es un honor para mí tenerla en los estudios de En tu Defensa, además de que usted es una doctora con amplia experiencia en todo este tema del niño, niña y adolescente. Bienvenida a toda nuestra audiencia que nos ve en este momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Rosmely. Es importantísimo poder transmitir toda la información que acabas de señalar y que el público televidente de este buen canal tenga conocimiento de aspectos que a veces la gente desconoce. De ahí la importancia, y nuevamente te agradezco, poder dar esta información que a veces la gente desconoce. Y es importante porque nosotros somos un país de gente muy joven. Sí. Y tenemos una población de niños, adolescentes bien grande. Y entonces, en la medida que nosotros podamos saber, los papás, los educadores, todo el que tenga contacto con un niño, adolescente, que lamentablemente, por los motivos que se haya cometido un delito, saber a qué atenerse y cuáles pueden ser las consecuencias. Doctora, dígale a nuestra audiencia en este momento, ¿qué es la responsabilidad penal del niño, niña, adolescente? El sistema penal de responsabilidad de niño, adolescente, previsto en LOMNA, a partir del artículo 526, es decir, a partir del título quinto de la LOMNA, establece, como bien tú lo señalaste, en la definición del artículo 526, es un sistema integrado por un número importante de participantes y de actores en el sistema penal que se encargan de ¿qué? Primero, establecer si efectivamente un adolescente es responsable por los hechos que cometió y de ser el
el caso que haya sido responsable, tener todo el cúmulo de garantías que establece la misma ley para que su proceso esté en el marco de la ley, porque Venezuela, comprometida con lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño desde el año 89, y el presidente Chávez, a partir del 2000, que le tocó la grandísima responsabilidad de emprender lo que era la entrada en vigencia de la LOMNA, se ha logrado con mucho esfuerzo esa garantía de derechos dentro de un proceso penal donde todos, Estado, familia y sociedad, somos corresponsables en la garantía de los derechos de estos jóvenes, y este sistema lo que busca es que ese proceso esté dentro de ese marco de garantías y que sea lo menos traumático para ese joven y para, por supuesto, para su familia. Doctora, ¿cuáles serían los principios de esta ley? Mira, esta ley tiene principios importantes que también señalaste hace rato, que tenemos un principio que es legalidad del delito, que es un principio que nos aborda a todos. Porque eso también, la legalidad, el principio de legalidad también se aplica para los adultos. Es decir, el principio de legalidad del delito, que nadie puede ser sancionado por un hecho que no esté previsto previamente en una ley como delito. Tenemos el principio de legalidad del procedimiento. Eso es importante en el sistema penal. En el sistema penal, el procedimiento de los adolescentes va a ser el que está previsto en la ley. No puede ser otro. Salvo que no exista algo previsto en LOMNA, es que no vamos a remitir a otras legislaciones, como por ejemplo el COP. Eso es el principio de legalidad del procedimiento. Principio primero, y lo digo la Sala Constitucional hace mucho tiempo, ha sido reiterado, la LOMNA primero. Y después tenemos uno de los principios, que es la legalidad de la sanción. Solamente podrán ser sancionados por las previstas en LOMNA en su artículo 620. Dentro del artículo o dentro de la ley orgánica del niño, niña, adolescente, de protección del niño, niña, adolescente, ¿cuáles son esos artículos que vienen directamente apegados a la responsabilidad de esa penalización realmente para los adolescentes? Básicamente, desde el artículo 526, como ya te referí, hasta el último artículo en LOMNA, donde se establece todo el procedimiento con las diferentes fases, ¿no? Igual que en el proceso penal de adultos, pero aquí tiene sus particularidades y sus características propias a cada fase, y por supuesto siempre va a estar impregnado de la condición de adolescente. En el tema vamos a abordar también, porque así lo señalaste en el tema que vamos a tratar hoy, cómo es el procedimiento de los inimputables. Cuando hablamos de inimputables estamos hablando aquel grupo menor de 14 años. Porque podemos tener un niño, un adolescente de 12 y 13 años que pueda cometer un homicidio, pero no va al sistema penal, va al sistema de protección, porque él necesita más protección que ser sancionado. Que ser sancionado. ¿Y eso como por qué, doctora? Para aquellos que nos están viendo en este momento, porque nosotros a través de nuestras redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, recibimos mucha información en relación a los temas a tratar. Y uno de los temas más importantes, porque obviamente ya estamos en periodo vacacional y los niños tienen como un poco, los niños, niñas y adolescentes tienen un poco de holgura, tienen mayor distracción. Entonces ahí viene el proceso en que el padre debe de orientarlos, guiarlos, cuidados que deben hacer, porque bueno, como son niños no sabemos a qué se pueden exponer en la calle mientras los padres estén trabajando. Entonces, qué importante es todo esto. Explíquenos un poco acerca de esa responsabilidad, a qué hacen esos niños de 14 para abajo, como que no son inimputables. ¿Qué significa eso para esos televidentes que no ven en este momento? Importantísima tu pregunta y validísima, porque la gente lo pregunta mucho. Que es importante saber que un adolescente, porque vamos a conseguirnos dos grupos, que así lo establece el LOMNA en su artículo 2. Tenemos un grupo de 0 a menos 12 que es niño, y de más 12 a menos 14 que son adolescentes. Con la reforma de 2015, que tuve ya suerte y la gran oportunidad de participar en la redacción de esa reforma de la ley, establecimos que se estableció que solamente a partir de 14 años ya era un llamado de atención, por decirlo así, por el Comité de Derechos del Niño a nivel internacional, que Venezuela tenía anteriormente los adolescentes a partir de 12 a menos 18 eran los sancionados, y ese rango de 12 a menos 14 llamaba mucho la atención. Por eso en la reforma se excluye del sistema penal ese grupo. ¿Por qué?
porque ese grupo, más que sancionarlo, necesita la atención. ¿La atención de quién? De la familia, la atención de la escuela, la atención de la comunidad, porque él está todavía en un proceso de formación. Entonces, ¿qué han dicho los expertos en la materia? Que llevar un proceso penal a un joven, a un adolescente de 12 a menos 14 es más el daño que lo que vamos a producir. La gente reclama, pero ¿por qué? Si cometió homicidio, que es un delito muy grave. Sí, pero vamos a analizar un poquito hacia analizar atrás. el trasfondo, qué es lo que está sucediendo en el núcleo familiar para que él pueda presentar esta conducta. Tú has dado en el clavo. Ese es el detalle. Cuando nosotros buscamos qué está pasando cuando un niño o un adolescente comete delito, hay que voltear y ver a la familia. ¿Qué está pasando en esa casa? O sea, podemos conseguirnos con un niño que esté en una situación de calle, podemos conseguirnos que un niño viene de maltrato en la casa, tenemos un niño de que puede tener hasta una condición especial y nadie se la ha podido diagnosticar y son muy fáciles de que las bandas delictivas los capten, porque son chamos que no tienen a veces la capacidad de decir que no. Entonces es importante que no pensemos qué malo, qué delito que cometió. Vamos más bien a buscar el apoyo. Por eso nosotros involucramos de 2015 a los consejos comunales. Los consejos comunales, como una organización social, como poder popular, es importante que se sumen, como me ha costado que los consejos comunales se sumen al proceso penal adolescente. ¿Quién mejor que mi comunidad, mi consejo comunal, sabe quiénes son las familias de mis muchachos? Entonces, si nosotros logramos esa unión entre todos, vamos a hacer prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prevención. Para que nuestros niños y adolescentes menores de 14 no cometan delitos y aquel de mayor de 14 tampoco cometa delitos. Doctora, una detección temprana, porque ahí van a detectar cualquier situación que se esté suscitando dentro de la comunidad y además de ellos prestarle el apoyo correspondiente. Es muy importante porque a lo largo de estos años uno de los proyectos bandera es la inclusión del poder popular dentro de cada una de las funciones y leyes que se han aprobado, las consultas públicas, el Consejo Comunal, los jefes de calle. Es bien importante que la ley que nos acaba de referir hace unos minutos, en la que usted pudo participar, hayan podido incluir a estas personas. Sí. ¿Hubo algún tipo de foro, adecuación? ¿Qué información le daban al Consejo Comunal a los fines de que pudiesen ustedes manejar esa información, algún tipo de data o algo por el estilo? Cuando se estaba en el proceso de elaboración de la ley y cuando ya se somete a la Asamblea Nacional para su aprobación en primera discusión, una vez aprobado en primera discusión, viene el proceso de la consulta pública. Yo participé y fue una experiencia hermosa con la comisión encargada de la reforma de la LOMNA de participar en las comunidades. Con la diputada Lirisol Velázquez, excelente diputada, a la cual le guardo un gran aprecio, pudimos recorrer el oriente del país y participamos en todas las comunidades donde les informábamos su compromiso y además las otras diputadas que también formaron parte de esa comisión, ellas se dieron las regiones y eso se le informó a la comunidad porque esa es la consulta pública y ahí salieron muchas ideas. De hecho, ellos nos dieron un informe y aspectos importantes que después para la segunda discusión, que es cuando al final se aprueba, se incluyeron esas observaciones que hizo el Poder Popular. ¿Qué es lo que nos ha costado? Que ya con la ley sancionada se involucren. Es lo que más nos ha costado hoy día. Yo entiendo que a veces, como digo, yo tengo una frase, que lo urgente se lleva a lo importante. Entonces la urgencia nos ha dejado como un poquito atrás la importancia, por supuesto, hemos pasado por todo lo que sabemos que hemos pasado a nivel político y todas las debilidades que tenemos por todo lo que son las medidas coercitivas que tenemos, así como la pandemia nos hizo mucho daño. Entonces, pero yo sí tengo la fe y la confianza de que si el Poder Popular se va a sumar. Se va a sumar a esta tarea tan importante. Estoy absolutamente segura. Doctora, vamos a ir a una pausa, pero no nos queremos ir sin antes solicitarle que les diga a la audiencia sus redes sociales. Bueno, mis redes sociales, en Instagram tengo 3 redes sociales. Tengo doctora DRA García Pru, PRU.
tengo tanto en Instagram como en TikTok, tengo mi fundación con la que vengo trabajando desde que me jubilé, Fundación Pro Libertad, también en Instagram, y el escritorio con el que yo trabajo mi práctica privada, que es Escritorio García Pru, también en Instagram. Hay todas esas completas órdenes y hacemos un trabajo, el que me escriba, le respondo a todo el mundo la consulta que quiera. Muchísimas gracias, doctora, por esa información tan valiosa. Vamos a una pausa y regresamos a los estudios en unos instantes. No nos vamos sin antes recordarle nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram TV Fan en todas las plataformas. A través del código QR podrá apreciar todo el programa y los números de los estudios 0414-262-4576. Ya volvemos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Tenemos una extraordinaria visita el día de hoy de la doctora Ana García, especialista en responsabilidad del niño, niña y adolescente. El día de hoy estamos conversando sobre la responsabilidad penal del niño, niña y adolescente. Antes de irnos a una pausa, le dejamos una pregunta a la doctora García en relación a que nos explicara un poco cuál es la responsabilidad, que nos dijera cuáles son los delitos como para decir, bueno, este niño, niña y adolescente ya nos explicó en el bloque anterior que se divide en dos, desde 0 a 14 años y de 14 a 18. Entonces, explíquenos un poco, doctora, a los televidentes que nos ven en este momento, ¿a qué se refiere esa responsabilidad? Ok, es importante, que me quedó pendiente anteriormente, que cuando ese niño o adolescente en ese rango hasta menos 14 comete un delito, él va al sistema de protección. ¿A través de qué? El sistema de protección para que se le imponga una medida de protección. Ahí es donde se involucra la familia, la sociedad, la escuela, ¿no? Esas medidas de protección son las que están previstas en el NOMNA, en el 124, que son... Las medidas de protección deben adecuarse al caso en particular. Si estamos hablando de un niño, un adolescente de este rango, que sea consumidor o tenga una adicción a drogas, ¿qué es lo primero que tengo yo que abordar? Debo dictar una medida de protección, que es que la inclusión de ese niño, de ese adolescente, en un programa para sacarlo del mundo de las drogas. Pero vámonos al grupo de 14 a menos 18. A él sí se le van a imponer sanciones si se comprueba que efectivamente cometió delito. Una vez que se comprueba a través del proceso penal que él cometió el delito, sea homicidio, robo, el que haya sido, se le imponen las sanciones que son socioeducativas previstas en la misma ley. ¿Por qué se dice que es socioeducativa? Porque el programa en el que va a estar ese adolescente inmerso durante el cumplimiento de la sanción, él no va a estar solo, como en el mundo de los adultos. Él va a estar acompañado de un equipo multidisciplinario, que de hecho esas entidades dependen del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, donde a ese adolescente va a tener el acompañamiento de psicólogo, trabajador social, médico, abogado, terapeutas, donde lo van a apoyar. ¿Para qué? Para sacarlo del por qué él cometió el delito. O sea, estaríamos buscando lo que llamamos la reinserción. O sea, llevarlo nuevamente a la sociedad sin los problemas que lo llevaron a él a la comisión del delito. Doctora, muy importante eso que comenta en este momento, que ellos van a un proceso de protección. ¿Cómo son esos espacios donde van a estar ellos localizados están en esa etapa, no sé si se le pudiera decir de investigación o el proceso de protección para todo este tema? Cuéntenos más. Los que van para el sistema de protección, a menos que sea un caso de adicción a drogas que necesiten internamiento, por ejemplo, para una desintoxicación, pero una vez que ese niño, ese adolescente sale del proceso del primario, que es el fuerte para poder sacarlo de la adicción, va a regresar con su familia, porque siempre es importante que la familia esté involucrada. Se preguntan, si no tiene familia, bueno, aquella persona más cercana a él que sea para él productiva y beneficiosa.
¿Qué pasa con el adolescente ya el que comete el delito y que es mayor de 14? ¿A dónde va? Va a entidades de atención que no son, como dicen algunos, un reclusorio. Eso quedó en historia pasada. No es una cárcel, son entidades de atención porque tienen un programa diferente a lo que puede ser una cárcel de un adulto. Entonces, ese adolescente, por ejemplo, aquí en Caracas tenemos dos entidades de atención. Una que está en Coche, que es para los varones, y una que está en Antímano, que es para las muchachas. Ahí se desarrolla un programa y ese programa tiene todas las actividades que se requieren y se necesitan para que ellos, durante el espacio que estén ahí privados de libertad, puedan estudiar, aprender un oficio, trabajar, poder sacar y aprender de ese proceso educativo las causas que lo llevaron al delito y cómo superarlas. Oye, doctora, interesantísimo para los que nos están viendo en este momento, porque quizás la idea que tenían muchas personas que nos observan el día de hoy en el programa En Tu Defensa es que, bueno, a lo mejor se lo llevan a un reclusorio. No, qué bueno que usted aclaró que eso quedó atrás, que dentro de esos espacios van a poder estudiar, van a poder enseñarles un oficio para poder ser reinsertados. Sí. Qué bonito todo ese tema, porque más allá de eso son unos niños que son víctimas de una situación, de un entorno que a lo mejor ellos no eran lo que querían. Cierto. Y que lamentablemente los absorbe y cometen este tipo de, o llegan a vivir este tipo de situaciones. Sí, es importante cuando se hace esa reflexión y que, retomando lo que dijimos antes, cuando tenemos un adolescente que viene de un hogar violento, difícilmente él no va a conocer otra forma de enfrentar la vida sino con la violencia. Sino con la violencia. Entonces, ¿cómo le puedes pedir tú a veces a un joven que no sea violento si él no conoce otra forma sino la violencia? Que se reclama mucho de nuestros muchachos que puedan estar en situación de calle, que a veces son violentos, pero que han aprendido ellos en la calle, violencia. Entonces, eso es lo importante, y a veces y ha sido como mi peregrinar en que la gente le cambie la visión hacia ese adolescente en conflicto con la ley penal. Lamentablemente por las redes he tenido que vivir que cuando hablo a favor de los adolescentes, que yo siempre digo, lo digo en modo jocoso, pero en el fondo me duele mucho, la gente lo que los quiere es muertos, cortados en pedacitos y lanzarlos en una bolsa de negra al guaire. Yo siempre digo, porque la gente pide eso, la gente no entiende que ellos necesitan es la atención de nosotros. La gente quiere justicia, ya va, ¿cuál es justicia? ¿Eso es justicia? Eso no es justicia. Entonces es importante voltear, porque la consecuencia de ese adolescente que ha cometido el delito, la misma ley te dice, viene de la convención, hablamos de una corresponsabilidad, Estado, familia y sociedad. Todos somos corresponsables en lograr que ese chamo salga adelante. No, y eso deberíamos de trabajar todos para eso. Sí. Porque lamentablemente ellos no tienen esa conciencia de poder discernir entre el bien y el mal, porque la sociedad o el espacio geográfico donde ellos están, eso es normal. Entonces dirán, bueno, yo voy entonces a hacer esto porque mi amiguito, porque se dejan llevar, doctora, y lamentablemente a lo mejor no tienen una figura paterna que pueda orientarlos y decirle, no, eso no está bien. Igual como el ejemplo de las muchachitas que están en situación de calle, que lamentablemente para poder sobrevivir tienen que prostituirse, han sido violadas entre los mismos muchachos para poder pagar el vicio. Entonces todo esto tiene muchas aristas. Y entonces ¿cómo hacemos o cómo hacen las personas como usted que tiene o tuvo esa responsabilidad como para que decir, no son ellos los que tienen la responsabilidad, no es la sociedad o a lo mejor es su padre, o quizás a lo mejor están en situación de calle porque sus padres fallecieron y entonces la abuelita no tiene las condiciones como para darle de comer, tienen que salir y la calle comienza a ser su hogar. Qué difícil. Es un tema súper delicado y un tema muy bonito que nosotros tenemos que tocar para que todas esas personas que nos ven a través de las pantallas de En Tu Defensa sepan y analicen y que no se pongan un poquito en los zapatos de ellos. Sabemos que duele si en algún momento ellos llegan a delinquir o llega a perder algún familiar de manos de ellos, pero
veamos el trasfondo, Así es. veamos la situación familiar, veamos su entorno familiar. Y sabemos que muchos de los niños, niñas y adolescentes que han estado dentro de esos centros de reclusión luego son insertados a la sociedad y son personas de bien, doctora. ¿Tiene alguna experiencia en particular con respecto a esto? Que siempre la refiero. Tuve un adolescente empezando en el año 2003-2004. Había cometido presuntamente un homicidio terrible que tuvo mucha conmoción y a mí me tocó en fase de juicio juzgarlo. Lamentablemente para aquel momento, y él insistía desde el primer día, yo no fui, doctora, yo no fui el que cometió el delito, fue otra persona. Y él era insistente, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Esos muchachos, cuando dicen yo no fui, porque dicen, sí, yo maté tanto, pero ese no fui yo. Entonces están diciendo la verdad. Bueno, me tocó absolverlo. Y el día que lo absuelvo, le digo, fulano, yo lo que quiero es que me traiga lo más pronto posible tu título de bachiller. Y me dijo, eso es un hecho, doctora. A los 6 meses de la adolescencia apareció en el tribunal entregándome su título de bachiller. Pasó el tiempo, preguntaba qué es de la vida de fulano. No, doctora, le está bien. Pasaron los años y un día en una clínica aquí de Caracas, estoy transitando por un pasillo y viene una persona vestida de enfermero. Claro, él era un muchacho muy guapo, tenía una cara muy particular, pero tenía los ojos verdes, moreno claro, pero con ojos verdes. Y era un muchacho muy bien parecido, ¿no? Y cuando lo veo de frente, o sea, lo menos que me voy a esperar de enfermero en una clínica, y él es el que me dice, doctora García Prus, ¿se acuerda de mí? Y yo, fulano, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Claro, me sorprendió que estás haciendo aquí, ¿no? Y me dice, doctor, soy el jefe de radiología de la clínica. Y yo, qué bonito, cuán feliz me sentí. Qué emotivo, no, me siento tan emocionada. Sí se puede. Y él tuvo el apoyo de su mamá desde el día 1. Su mamá nunca lo abandonó. Y ahí está, se casó, tiene hijos y nadie podrá creer que ese muchacho en su momento sí perteneció y sí cometió tuvo situación de calle. Pero cambió. Claro. ¿Cambió? Eso quiere decir que sí, sí se claro puede, que sí. Sí podemos lograrlo. Claro que sí. A nivel de sociedad y bueno, y estos espacios que tenemos en este momento a través de las pantallas de TV Fan, a través del programa En Tu Defensa, nosotros podemos ser garantes de que eso suceda, porque nosotros damos un granito de arena, porque le damos información, estamos educándolos a ustedes que nos están viendo en este momento y con nuestra experta, la doctora García, que le está dando aquellos tips súper importantes que más allá de lo que viene establecido, tipificado en la ley, podemos hablar también de cuáles serían las medidas de prevención para lograr que estos niños, niñas y adolescentes no cometan estos delitos. Doctora, ¿cuáles serían las medidas de protección para estos niños que incurren en los delitos? Las medidas de protección son muchas. De hecho, son enunciativas, no taxativas en el 124 del OMNA. Y a veces son, por ejemplo, alejarlo de la persona que está haciéndole el daño, incluirlo en un programa, como te dije, si tenemos un tema de salud, una adicción a drogas, incluir un programa que tiene que ver con la desintoxicación de drogas. Si es un muchacho que viene a ser víctima y victimario, por ejemplo, de la trata, de abuso sexual, que por haber sido sexualizado, él terminó cometiendo el delito de abuso sexual, él necesita un abordaje importante. Entonces, siempre va a depender, por eso digo que es enunciativa, no taxativa. El consejero de protección que le corresponda dictar la medida de protección tiene que adecuar la medida de protección al caso en concreto, pero ¿dentro de qué marco? De garantías y derechos. Garantizar qué derechos se le vulneraron a este niño o este adolescente que lo llevó a esta situación. Empiezo el checklist. Faltó esto, bueno, vamos a empezar a garantizar derechos. Y así debe ser la medida de protección, para empezarle a garantizar los derechos que a él han sido vulnerados. Esas medidas de protección van dirigidas a los niños entre 14 y menos 18 años, y los que son de 14 para abajo, doctora. Estos son las medidas de protección son los de 14 hasta menos 18. Bueno, claro, hasta a niños, ¿no? Pero no sé si querías, a partir de 14 a menos, ¿cuáles son las sanciones, no? Tenemos como sanción una sanción que se llama amonestación verbal educativa, que es un regaño.
Tenemos libertad asistida, que es una sanción que dura aproximadamente 2 años, donde va a estar, como te dije, acompañado de un equipo multidisciplinario que lo va a acompañar en ese tránsito del cumplimiento de la sanción, siempre con aras de que no reincida. Tenemos servicios a la comunidad, servicio comunitario, que es por un espacio de 6 meses. Tenemos reglas de conducta, que son por 2 años, que son cuestiones de hacer y no hacer. No hagas esto, no te metas aquí, ponte a trabajar, ponte a estudiar, involucrarte en el campo laboral. Y tenemos una que se llama semilibertad, que es la más dura, que dura 1 año, pero el adolescente va a estar privado de libertad las noches y los fines de semana. No es en la entidad de atención, sino en espacios que son casas, por ejemplo en Caracas, en una casa que está en Santa Mónica, donde él va a trabajar y estudiar durante el día y se queda de noche en la entidad. Y tenemos, por supuesto, la privación de libertad, que en el 2015 se elevó la sanción a 10 años. Tenemos un rango de 4 a 6 y un rango de 6 a 10, donde se divide en categorías de delito, que no lo dice la ley, yo lo digo, graves y menos graves, o muy graves y graves, donde tenemos el homicidio, la extorsión, el abuso sexual con penetración, el secuestro, el terrorismo, entre los delitos que se sanciona hasta 10. Y tenemos en otra categoría, que es otro literal que tiene el 628 de la ley, tenemos lo que es el robo agravado, que es el robo a mano armada, tenemos el abuso sexual sin penetración, tenemos la extorsión, tenemos el asalto a transporte público y tenemos el robo de vehículo automotor. Entonces es como... Son todos delitos graves, pero la entidad de un robo agravado no es la entidad de un homicidio. Entonces yo no podía sancionar a 10 años también el robo agravado. Entonces se puso como tiempo máximo robo agravado 6 años para esos 2 grupos. Eso está precisamente establecido en el 628 de la ley. Doctora, ¿cómo es ese proceso? Explíquenos un poco, ¿cómo es ese proceso de declaración de ese niño, niña y adolescente? Lo aclararon en flagrancia. ¿Cómo es esa declaración? ¿Cómo el niño tiene que estar bajo? Ahí es importante, y lo hablaban estos días en talleres que estaba dando a funcionarios policiales. Cuando yo tengo un niño o el adolescente en ese grupo de menos 14, la ley me dice que yo debo siempre oír el artículo 80 y 81, oír la opinión del chamo, yo debo oírlo, oír su versión. Es importante hacer esta salvedad. Siempre la ley dice puede estar acompañado de sus familiares. La ley solo me dice que hay momentos particulares que no puede estar la familia. En el Tribunal de Protección, cuando se está haciendo la escucha de niño adolescente, y en la prueba anticipada. De resto, siempre se le debe dar la oportunidad de que él hable. Otra cosa diferente es este adolescente de 14 a 18 que está presuntamente involucrado en un hecho penal. Si él quiere declarar, tiene que declarar, pero siempre con el resguardo de lo que me establece tanto la Constitución como la ley. Por supuesto, impuesto el artículo 49, acompañado de su defensa. Porque si no, esa toma ya no sería una opinión, sino sería una declaración. Y si yo hago esa declaración sin su defensa y sin el control del artículo 49 de la Constitucional, estoy vulnerando derechos y el procedimiento se anula por ese vicio grandísimo que sería violación a su derecho a la defensa. Wow, doctora, qué interesante toda esta información. ¿Y si llegase a suceder, violan los derechos? Sí. ¿Qué pasa en ese caso, doctora? No, nulidad del procedimiento. De hecho, la misma COP, en el 174 de la última reforma, habla de las nulidades absolutas. Y una de las nulidades absolutas es la violación del derecho a la defensa en casos como este. Que se le tome la declaración. ¿Qué pasa con nuestros funcionarios policiales a veces? También porque a veces ven muchas películas. Entonces tú ves en nuestras películas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que no ha firmado ningún convenio ni pacto de derechos humanos, ni la Convención sobre los Derechos del Niño, tú ves en las películas que viene el funcionario policial y le empiezan a tomar la declaración hasta que él dice, quiero abogado, hasta ahí llegó la declaración y no es nulo. Para nosotros no. Yo no le puedo tomar una declaración a nadie que esté involucrado, señalado en un hecho punible, a menos que sea un testigo. Ojo,
ni testigo. Pero si él está señalado como el involucrado, como el imputado, no se le puede tomar ninguna declaración sin presencia de su defensa impuesto el artículo 49. Doctora, una de las preguntas o uno de los mitos que podemos observar a lo largo de los años es que se pregunta, si es menor de edad, ¿pagan los padres? Ay, buenísima. Esa pregunta buenísima. Es el común denominador. Buenísima, todo el mundo lo dice. ¿Qué pasa? La responsabilidad penal es especialísima. La responsabilidad penal es individual. Si yo cometí el delito, yo pago. Y eso lo tenemos en nuestra legislación. Entonces, que los papás paguen por el delito que cometen los hijos es imposible, porque eso es un principio del derecho penal. Entonces, de hecho, mucha gente quiere que en una futura reforma los papás... No, ya va. Yo puedo, sobre todo en esas medidas de protección, en una oportunidad con unos defensores de niño, niña, adolescente libertador, en Macarao, creo, un consejo de protección. Ellos llaman a capítulo los papás. Claro, pues estamos hablando ya sistema de protección, no sistema penal. Y los traen a capítulo y no, por supuesto, no pagan, no es que van a pagar, no. Los involucran en el proceso. Dentro del proceso. Con ese adolescente menos de 14. Que es lo que venimos hablando desde hace un rato. Pero para el sistema penal, nunca, ningún padre va a pagar por el homicidio que haya cometido el hijo. Eso no existe en nuestra legislación. Interesante toda esta información que nos está suministrando el día de hoy, doctora. Yo estoy, enamorada de este tema porque todas las personas que nos ven en este momento se están instruyendo, se están educando acerca de lo que es el sistema penal del niño, niña y adolescente, porque hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, en este momento vamos a ir a una pausa y regresamos. No se retiren, no se vayan, no se desconecten, porque este tema ahora es que vienen informaciones para ustedes. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram. Doctora, repítale sus redes sociales. Doctora García Prú, Instagram, Fundación Pro Libertad, Escritorio García Prú en Instagram y TikTok, Doctora García Prú. Síganos también a través de la plataforma de TV Fan en todas sus plataformas y a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa. No nos vamos sin antes recordarles nuestros números de los estudios 0414-262-4576. Ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. El tema que estamos tratando el día de hoy, un tema súper interesantísimo. Hemos hablado con la doctora Ana García de la responsabilidad penal del niño, niña y adolescente. Nos ha dado una clase magistral acerca de todo el proceso, cuáles son las aristas, además de eso, cuál es el ámbito, cuál es su aplicación. Bueno, imagínense ustedes, de verdad que el tema de hoy ha sido súper interesante. Pero una de las cosas más importantes y que no hemos hablado, doctora, es cuáles son los procedimientos y cuáles son esas fases de juicio para esos niños, niñas y adolescentes, porque hablamos hace unos minutos en relación a cómo sería el proceso de declaración, pero no hemos hablado acerca de la fase de juicio. ¿Cómo es todo ese proceso? El proceso penal adolescente tiene, bueno, yo lo divido en 4 fases, igual que en el proceso penal de adultos. Tenemos una fase de investigación, tenemos una fase de audiencia preliminar o una fase intermedia, una fase de juicio y una fase de ejecución. Por supuesto, no es que todo adolescente que haya cometido un delito va a cumplir con todas las fases, va a depender de lo que suceda durante el procedimiento. ¿Qué puede pasar? Que la investigación determinó que el adolescente no cometió el delito. Eso termina allí con un sobreseimiento, no pasa, termina en la fase de investigación.
Cuando me llega a mí a la fase intermedia, cuando el Ministerio Público determinó efectivamente este joven cometió un delito y lo acusé. Se fija la audiencia preliminar y se hace la audiencia preliminar. ¿Qué pasa en la audiencia preliminar? En la audiencia preliminar el adolescente puede admitir los hechos o no admitir los hechos, decir que él es inocente, que quiere su pase a juicio. El tribunal puede decir, mira, aquí no hay delito, vamos a no admitir la acusación, y también el tribunal puede acordar un sobreseimiento. Si se pasa a juicio, el tribunal tiene el tribunal de control, porque está el juez en fase de control, va a decidir si ese adolescente se va en libertad o se va con medidas cautelares. Entonces, eso es lo importante, esa fase, porque es la fase, vamos a decir, la clave en el proceso. Aunque la fase de juicio para mí es la más hermosa, en la que yo más tiempo estuve, una vez que ese adolescente, vamos a suponernos, admitió los hechos, se fue a fase de juicio, el juicio sí se va a desarrollar como si lo podemos ver en algunas películas. Pues vamos a ver un juez en un estrado, un fiscal de una parte, la defensa de la otra, y van a estar entrando y saliendo expertos. Se le pregunta, se le contrapregunta, y a la final, ¿qué va a hacer el juez? Tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? Si es inocente o si es culpable. Si es inocente, hasta ahí llegó el procedimiento, libertad plena. Pero si se decide que se declare responsabilmente, que es responsable penalmente, se le impone una sanción de las que ya te comenté, del cúmulo de esas sanciones que está en el 620. Una vez ya impuesta una sanción, a juro se va a la fase de ejecución. La fase de ejecución es una fase clave en lo que hemos venido hablando, la reinserción. Si en la fase de ejecución, a través de esos equipos multidisciplinarios, a través del seguimiento por parte del juez de ejecución, a través de la familia, todos ellos van a colaborar en que durante el tiempo que se le haya impuesto el de sanción, logremos que supere lo que lo llevó a cometer el delito. Doctora, en el caso del niño, niña y adolescente que está en un proceso de investigación, dentro de la fase de juicio, admite los hechos, tiene la reducción de 1/3 de la pena. Sí. Explíquenos un poco acerca de eso. Que esa no la aclaré. La admisión de los hechos tiene una rebaja de 1/3 a la mitad, porque cuando 1/3 y cuando la mitad depende de la gravedad del delito. Entonces, es un delito muy grave donde hubo de verdad demasiados bienes jurídicos tutelados por el Estado en conflicto, solamente se le reduce 1/3. Pero sí, estamos hablando de un delito sencillo, por decirlo sencillo, ningún delito sencillo, pero que no es algo tan grave, solamente la sanción se le va a reducir a la mitad. Entonces, si estamos hablando del primer grupo que hablamos, un robo agravado normal. Normal, o sea, yo digo normal, pero es que es un robo agravado. Claro, claro. Bueno, punto a mano armada, te después de tu celular. ¿Ok? Ya, no hubo más nada. Se atentó contra la vida y contra la propiedad. Si, como estoy en el grupo de hasta 6 años, si ese adolescente me admite los hechos, el deber ser que la sanción sea de 3 años. De 3 años. ¿Okay? Porque no hubo, por ejemplo, una cosa es que sea un robo agravado, por ejemplo, con agavillamiento. ¿Qué es agavillamiento? Nos pusimos de acuerdo varios, le arropamos a la persona, la despojamos, la amenazamos, la tuvimos un tiempo ahí, ya eso me complica. Pero si fue simple y llanamente, señora, deme a punto pistola, deme su celular, quédese tranquila, le quité el celular y me fui. ¿Ok? Deberían ser 3 años, si él admite los hechos. Doctora, ¿cuáles son los actores principales en esta fase? Mira, los actores principales en el sistema penal, por supuesto tenemos a juez, que es el que va a controlar y el que va a garantizar, el que va a velar, porque todo el proceso sea ajustado a derecho, todo el proceso sea en el marco del debido proceso. Tenemos al juez, ya sea en su función de control, juicio o ejecución. Tenemos un fiscal del Ministerio Público que debe ser especializado. Es importante. Tenemos, lamentablemente, por múltiples factores, igual con los jueces, hemos perdido jueces especializados. En mi época, cuando nosotros ingresamos el año 2000, nosotros nos especializamos en la materia. Ya ahorita no hay ninguna universidad tiene especialidad en protección de niños, niñas y adolescentes. La tenía la católica y ya no la hay. Entonces no tenemos personas especializadas. Lamentablemente a veces tenemos, ya sean jueces, fiscales o defensores, que
llevan al sistema penal, pero no tienen ni la más mínima idea que es el sistema penal y creen que como que es algo fácil. A mí me parece una grandísima irresponsabilidad. Entonces tenemos el juez, el fiscal especializado, el defensor público que debe ser especializado o el defensor privado y por supuesto el adolescente en conflicto con la ley penal. Eso quiere decir que el defensor de ese niño, niña, adolescente debe ser un abogado especialista en el área. Ese debe ser. Y si no es, doctora, si pasa ese caso que el abogado no cumple con esa característica principal que debe tener una especialización en protección niño, niña, adolescente. Vemos la cantidad de violación de derechos, de procedimientos que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo aquí no alegaron esto? ¿Y por qué no alegaron lo otro? Pues lo desconocían. Entonces, esta ley es tan especial, que tiene cosas muy especiales. Tiene que ser la persona que se lea la ley, que conozca la ley y que sepa cuáles son las aristas importantes del sistema penal de adolescentes. Pues si no, es una violación de derechos. Yo se lo decía a los abogados siendo juez. Cuando llegaban, yo le decía a la secretaria que te llegue pidiendo la alumna, me lo pasas. Porque el que llegaba pidiendo la alumna al tribunal es una irresponsabilidad del tamaño mayor, porque ni siquiera tenía la ley. Entonces, pasa. Ni siquiera tenía conocimiento para poder asistirlo. Entonces yo la agarré y decía, venga, ¿usted le parece, usted hizo un juramento como es, cuando usted se juró como abogado, usted juró que iba a cumplir con la ética, no lo está cumpliendo? Eso es un acto antiético. Usted defender a un adolescente y ni siquiera sabe ni qué artículos tiene la ley. Ya esa parte de la ética en nuestros profesionales ha costado y cuesta hoy día, pero ese es el deber ser. Ahora, doctora, como mencionábamos hace un minuto, deberían de tener esa especialización. El juez está o va a tener en sus manos esa responsabilidad de decir, por no tener esa especialización no puedes asistir al adolescente, o van a continuar con el juicio igual independientemente de que no cumpla con esa característica. Mira, la ley en ninguna parte dice que yo le voy a revocar la defensa por eso, pero sí existe suficiente jurisprudencia que cuando la defensa es ineficiente, es inadecuada, lo que hace es vulnerar el derecho. De hecho, en una oportunidad yo lo hice en la corte y ha habido jurisprudencia al respecto, que cuando vemos una defensa que lo que está es vulnerando el derecho, el tribunal garante de derechos debe revocar la defensa y nombrarlo un defensor público en ese supuesto. Eso es una de las cosas que debe hacer un juez, porque si tú ves que está defendiendo a un adolescente y está alegando artículos del Código Penal, artículos que lo puedes alegar, pero que no fuera de lugar, caso, ya tú sabes, ya va, aquí se le está vulnerando derechos a este muchacho. Debe parar la audiencia y solicitar inmediatamente que se le revoque la defensa y que se le nombre un defensor público especializado, hasta tanto la familia decide y consiga un abogado que de verdad conozca la materia. Mire, doctora, muy importante que hace unos minutos usted nos mencionaba que usted tenía una fundación. Cuéntenos un poco, María García, la doctora María García, ¿cuál fue la motivación para que María García creara esta fundación de protección de niños, niñas y adolescentes? Porque aunque esa es su materia y sabemos que le apasiona y que efectivamente usted en este tema del niño y adolescente nos ha dado una clase magistral, quisiéramos saber qué la motivó. Mira, mi fundación se creó en el año 1995. Yo empecé trabajando en cárceles. Mi cárcel modelo, por decir así, del desarrollo de la fundación fue el INOF. En esa oportunidad trabajé un tiempo en el INOF y terminé siendo directora de cárceles en el INOF, en el extinto internado judicial del Junquito, pero la fundación seguía. Cuando en el año 2000 entró como juez, ya se me puso un poco complicado el poder mantener a flote la fundación, porque las otras personas que me acompañaban también asumieron cargos una públicos, responsabilidad. y la fundación quedó ahí como en stand-by. Inmediatamente, el 24 de enero del 2020, el día que me jubilé, lo primero que dije fue nuevamente ProLibertad abre sus puertas. Y así empecé. Entonces, una fundación que es su nombre es ProLibertad. Efectivamente, hoy día ya no defiendo adultos, defiendo solamente adolescentes de bajos recursos de manera gratuita por la fundación. A veces la gente no entiende eso, pero lo hago con el mayor cariño del mundo y me da una inmensa satisfacción. Y he recibido satisfacciones
enormes en los 3 años que ya llevo haciéndolo. ¿Qué sucede? Y bendiciones, doctora, porque más allá de desinterés económico, de recibir a lo mejor alguna remuneración por sus servicios, usted lo hace de corazón. Esta Fundación Libertad Fundación Pro Libertad. Pro Libertad ha apoyado a cuántas personas a lo largo de este ya tiempo. desde bueno, me agarró pandemia y empecé ya formalmente hace 2 años. Y ya adolescentes defendidos todavía tengo, que estoy defendiendo desde esa época. Llevo 10 o 12 adolescentes, yo sola, pero lo hago con mucho cariño y con mucha satisfacción, de verdad que sí. Entonces, la Fundación también amplió su objeto y ahora no solamente nos dedicamos al área penal, sino también a todo el área de protección. La Fundación tiene todo lo que es el apoyo a programas de protección. Yo estoy con la Fundación, damos talleres, he dado talleres en Caracas de esquina a esquina en cuanto al acoso escolar, en prevención, en cuanto al acoso escolar, en cuanto al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y prontamente ya me certifica como defensora de niños y niñas adolescentes en el municipio de Sucre. Y bueno, la idea es tener una defensoría que pueda trabajar para mi municipio, Sucre, y poder ayudar a mi colectividad, que quiero, toda mi vida he sido del municipio de Sucre. Qué bueno, entonces, doctora. Bueno, para eso estamos, para doctora, importantísimo todo ese tema de la articulación que usted hace con los funcionarios policiales, con los entes policiales. Me menciona en el bloque anterior que usted da cursos, da talleres en relación al tema de cómo debe ser el trato cuando hay un acto en flagrancia con el niño, niña y adolescente. Más o menos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mira, qué bueno que tomas el punto. Gracias a Dios por las personas que me he ido involucrando en tantos talleres y en tantas oportunidades que he tenido. Se me han acercado personas de la Policía Nacional Bolivariana, a los cuales les agradezco muchísimo, y he dictado talleres en la Policía Nacional Bolivariana. Ahorita estoy dictando talleres en la Policía Nacional Bolivariana a los nuevos agentes, por decirlo así, que se van a formar estos primeros 4 meses. Ahí estoy colaborando con ellos, y cosa que me satisface mucho, pero que es importante. Y te comentaba, no debe ser solamente a través de talleres. Creo que debe haber algo más institucional, o sea, más formal dentro de la formación de estos funcionarios policiales en la UNED, que se dé la materia de lo que es doctrina de protección integral y procedimiento penal adolescente, pero como una materia que ellos puedan tener y se les pueda evaluar, se les pueda formar. Pueden salir diestros en cuanto a esta. Claro, y que no puedan y que no cometan violaciones de derechos que después puedan tener hasta una investigación por haber cometido un procedimiento fuera del marco de la legalidad, porque a veces lo desconocen. Entonces, yo por supuesto, como te manifesté, estoy ganadísima, me encanta. Yo soy docente universitaria hace ya 20 años, 23 años, comencé en el 99, 24 años dando clases, y me encantaría, y con el mayor gusto, puedo apoyarlos en o sea, que podemos invitarla a través de las pantallas de TVFAN a que pueda tal vez dar algunos ciertos talleres, foros dentro de la institución militar, sin ningún problema. Claro, encantadísima, encantadísima, encantadísima. Qué bueno, doctora. Doctora, para los televidentes que nos ven en este momento en Tu Defensa, hoy fue un día maravilloso porque hablamos de diferentes temas. Usted nos aclaró muchísimas dudas que teníamos a través de las redes sociales, hicieron muchísimas preguntas, pero ¿qué recomendación le da a esa familia? ¿Qué recomendación le puede dar a ese niño, niña, adolescente que nos están viendo en este momento? Porque aunque esta es una televisora del Estado, que es de las Fuerzas Armadas, no ven desde otros espacios, además de eso nos escuchan a través de la radio, y siempre es importante que más allá de eso, la doctora María García, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es ese mensaje bonito que le va a dejar a nuestros televidentes el día de hoy? ¿Qué le recomiendo yo a las familias? Cada vez busquen, como les digo yo, quítense esas horas pegadas a la pantalla del celular y dedíquenselas a sus hijos. Dedíquense a verlos, no solamente es hablar, ver hasta su forma, cómo se sienten ellos. Tú en esa cara puedes ver tristeza, angustia, preocupación. Son elementos que te sirven a ti para poder hacer prevención. Si yo tengo
mi hijo está pasando por algún problema. Entonces la familia tiene que involucrarse. Familia extendida, porque la familia venezolana no es solamente papá y mamá, es papá, mamá, primos, hermanos, abuelos. Toda la familia tiene que estar abocada para hacer prevención. ¿Qué le digo yo al adolescente? Todo adolescente que por supuesto ya tiene discernimiento y ya sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando tenga dudas, ¿qué debo hacer? Que eso es una máxima que aprendí yo de la Fuerza Armada en mi paso por las cárceles. Ante la duda, diga no. Si yo tengo dudas de que lo que voy a hacer no es correcto, no. Entonces, y preguntar a ese adulto que para mí tenga confianza y que su consejo va a ser el mejor. Doctora, repítale a los televidentes que nos ven en este momento a través de las pantallas de TV Fan, ¿cuáles son sus redes sociales? Mis redes sociales, en Instagram tengo 3 redes que son Doctora García Pru, una, Fundación Pro Libertad, pegadito, la otra, y Escritorio García Pru. Ahí me tienen en Instagram y en TikTok, que yo doy mucha información por TikTok también. Tengo, es Doctora García Pru. Ese doctora es de R.A. García PRU. Ahí estoy a sus completas órdenes. Doctora, no nos queremos irnos sin antes hacerle un obsequio por parte del programa En Tu Defensa, de nuestros aliados comerciales de Cora Caracas. Pueden seguirlo a través de sus redes sociales, tienen todo lo que tenga que ver en su limado. Doctora, el logo del programa. Fue un placer para nosotros aquí tenerla porque, bueno, toda la información que nos suministró el día de hoy fue súper interesante y además enriquecedora. Les recordamos nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas sus plataformas, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa. Nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Los esperamos en una nueva entrega. Sigan a través de las redes sociales mandándonos toda esa información maravillosa, que todos los temas que ustedes quieran nosotros los vamos a abordar acá. Doctora, un honor para mí, espero que este no sea el único encuentro que tengamos nosotros acá en Tu Defensa, porque ahora es que quedó tela para cortar con este tema. Agradecida y te felicito y te agradezco la preocupación por el tema, te agradezco muchísimo. Me apasiona muchísimo el tema del niño, niña y adolescente y más porque nosotros tenemos comenzar a educar para tener hombres sanos, libres y una excelente sociedad. Hay que ser garante de eso y para eso, esa es la base principal de este programa, educar, orientar, que ellos aprendan a discernir a dónde deben acudir cuando se les presente alguna situación y traemos a los estudios los expertos para eso. Entonces nos vemos en una próxima emisión.